Egunon, idealismo, pragmatismo y ceguera autoconsciente. Esto va de un caso concreto que luego referenciaremos, el qué y no el quién, se dice el pecado y no el pecador. Digamos que las circunstancias respecto a que en ausencia de pruebas, el dogmatismo puede abrirse camino en la mente y en el alma y en la práctica de ciertos personajes humanos. Es una de las circunstancias respecto, por ejemplo, a cuando se han sucedido los elementos de crisis en Cuba y las manifestaciones de 2021, que son las mayores desde las que se sucedieron en 1994, con la diferencia de que en 1994 había todavía un Fidel Castro en plena forma que podía, a la generación que todavía estaba vida, recordarles los éxitos de Sierra Maestra, de la Revolución Cubana del año 58-59, la entrada en La Habana, de la resistencia frente al ogro norteamericano y todas estas cosas que se suelen decir, olvidando que posteriormente, claro, con la desaparición física de Fidel Castro y la desaparición del poder formal de Raúl Castro, su hermano, pues la nueva generación de líderes, como el Díaz-Canel, presidente y líder del Partido Comunista actualmente, no puede apelar a esa épica a la hora de resolver problemas contingentes y circunstanciales respecto a los problemas del día a día de la gestión de un régimen comunista cerrado al mundo por propia voluntad, como se ha visto cuando han decidido liberar los aranceles respecto a los medicamentos y los alimentos, porque para el régimen comunista de Cuba todo es embargo por aquí, embargo por allá, y no es tal, teniendo en cuenta que el propio embargo, que solamente afecta a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, excluye explícitamente el ámbito de los medicamentos y de los alimentos. Y es el ámbito de los aranceles que la propia Cuba pone, digamos que es absolutamente absurdo. Si uno va a los niveles de intercambio comerciales con China, con Rusia, con Italia, con Alemania, con España, de Cuba, es absolutamente increíble poder pensar que hay un embargo, y tampoco es que haya barcos rodeando la isla controlando los intercambios comerciales. Es más, hay unos intercambios comerciales grandes de Estados Unidos con Cuba, aún con el supuesto embargo encima de la mesa y en vigor. Por lo tanto, estas cosas del dogmatismo se ha visto muy claro en el tema de las redes sociales. Y claro, debe de servir para la reflexión, porque a veces pareciera que es como el ámbito de la fe del carbonero. Reflexionemos, la fe del carbonero, esta expresión tan repetida por Miguel de Unamuno en Agonía del Cristianismo, quiere decir la fe sencilla y firme de los simples de corazón, la fe del que no exige pruebas ni sabe de qué argumentos. El origen del dicho lo explica el maestro Corrés en su vocabulario de refranes al comentar la frase "yo creo lo que cree el carbonero", en la forma siguiente: un maestro teológico tuvo una vez plática con un carbonero en cosas de fe y acerca de la Santísima Trinidad, y propuso al carbonero: ¿cómo entendéis vos eso de las tres divinas personas, tres en una? El carbonero tomó la falda del sayo, le hizo tres dobleces y luego extendiéndola dijo: así, mostrando que eran tres cosas y todas una. Agregándole el telógono, satisfízose, y después, al tiempo de su muerte, decía: creo lo que cree el carbonero. Según Batús, el origen de dicho sucedido se encuentra en el siguiente cuento que se lee en las memorias de Trevaux. Había un carbonero, exclusiva y constantemente ocupado en su oficio, a quien parece que el diablo había tomado por su cuenta. Un día, disfrazado el diablo de doctor de la Sorbona,
le pendió de frente y preguntándole qué creía él acerca de la fe de Jesucristo, y el buen hombre le contestó: yo creo lo que cree la Iglesia. Entonces el diablo, apremiándole de nuevo, le dijo: bien, ¿y qué cree la Iglesia? A lo cual el carbonero contestó, dejándolo confundido y paticioso a aquel maligno espíritu: ella cree todo lo que yo creo. Es decir, un argumento circular de que cree la Iglesia, lo que yo creo, que creo yo, lo que cree la Iglesia, y así nunca dices un argumento. Esa es la fe del carbonero. Esto viene a cuento en el sentido de que una conversación de dos amigos en mi propio canal de Facebook, bueno, pues estaban comentando una serie de circunstancias, y vamos a poner la reflexión final, es decir, las últimas palabras que se fueron intercambiando respecto al ámbito de Cuba. Tenemos así pues que el amigo, antes de conversar con el otro, pues dice: hay un poco de análisis, no viene mal, sincero, no hace falta que sea público. A lo cual entra el amigo a conversar con ese otro amigo. Bueno, fue derivando en ello, pero al momento de empezar el nuevo régimen, la gente lo que quería es lo mismo que los cubanos hoy: libertad. Es más, ni los soviéticos ni los cubanos querían comunismo al inicio, al momento de echar a los zares, ni a Batista, aunque los zurdos empobrecedores suelen ignorar la historia o recordarla como a ellos les da la gana. Ellos siempre cuentan que los bolcheviques echaron a los zares, y es mentira. Los bolcheviques echaron a los mencheviques e incluso perdieron las elecciones convocadas después de su golpe, pero decidieron ignorar a la Duma y por tanto al pueblo ruso. Los cubanos igualmente apoyaron a un Castro que rechazaba ser etiquetado de comunista, y el New York Times así lo recoge cuando lo entrevistó en Sierra Maestra. Nunca una mayoría de un pueblo quiere una dictadura de buenas a primeras. Se va imponiendo usando los resortes del Estado. A lo que responde el amigo: mira, por una vez puedo hasta compartir el discurso. Y posteriormente hay respuesta del amigo que le dice: pues si eres consciente de que todos los regímenes comunistas vienes de promesas rotas, no sé qué haces apoyándolos. A lo que hay una respuesta: eso no lo comparto, porque las promesas se cumplen aún con la intervención de potencias extranjeras. Tu análisis es banal. Aquí sí está el elemento de la conspiración internacional. Siempre hay gente por fuera tratando de empañar el compromiso de los países y todo esto. A lo que continúa: además, es mucho mejor estar con quien se empeña en tener a la infancia como futuro, y no con los que matan niños para enriquecerse. Por eso soy comunista, aunque sé que todavía hay que construirlo. Es un estadio utópico. Aquí se puede reflexionar respecto a la Hungría de Béla Kun del año 20. No les importa, no sirve de ejemplo. No sirve de ejemplo ni Stalin, ni la Polonia soviética, no sirve Corea del Norte, ni Kim Il-sung, no sirve el experimento socialdemócrata del Chile de Pinochet. No, Pinochet fue el que echó a Allende, aunque los dos fueran de raigambre vasca. Salvador Allende fue presidente desde el año 70 y hizo un experimento socialdemócrata, pero también de ligazón con el marxismo. Ahí en el mundo, en todos los países, en todos los continentes, diciendo la verdad y diciendo la cosa como es, hubo experimentos de marxismo, de leninismo, de maoísmo, en el caso de la China, de Mao Zedong. Y claro, siempre se trata de decir que el experimento marxista-leninista no está puesto en la práctica todavía. Es decir, todos los experimentos
respecto a la izquierda comunista, marxista, leninista, maoísta, trotskista. La Camboya de Pol Pot no era comunista. No era comunista la Vietnam de Ho Chi Minh. No era comunista Kim Il-sung en Corea del Norte. Ni Mao Zedong en China, ni la Unión Soviética, ni siquiera la Unión Soviética era marxismo-leninismo, comunismo en práctica. Tampoco Cuba con los hermanos Castro Ruz es comunismo. El comunismo está por construir. Por construir. El siglo XX entero es testigo de la plasmación de las ideas comunistas en la realidad. Pero claro, el idealismo, claro, es que el propio Marx sería antimarxista de los elementos concretos. Se refiere a eso, pero no se refiere a eso. Se refiere a que la práctica comunista es algo que no ha existido. Con lo cual, todos los ejemplos prácticos son problema del hombre. Dice eso. Además, es mucho mejor estar con quien se empeña en tener a la infancia como futuro y no con los que matan niños para enriquecerse. Por eso soy comunista, aunque sé que todavía hay que construirlo. Es un estadio utópico. Y responde: de libertades rotas, promesas. Normalmente las potencias extranjeras como la URSS solo han intervenido para asegurarse de la ruptura de esas promesas. Casi imponen el comunismo en España y lo impusieron exitosamente no solo en Cuba, sino en toda Europa Oriental y China. Es utópico por lo que dijo ya Proudhon a Marx en la Primera Internacional, que su teoría de que se pasaría de más Estado a ausencia de Estado está cogida con pinzas y que ningún Estado asentado se disolvería a sí mismo. Por sí mismo. Y en efecto, ningún dictador ha querido acabar la transición hacia el comunismo y abandonar sus palacios y sus poderes y prebendas. Solo si quieres hacerte el sorprendido. ¿Quién dices que mata niños para enriquecerse? Pregunta en Ucrania por el Holodomor, ese que mató entre 1,5 y 10 millones de personas solo por el hecho de ser ucranianos entre 1932 y 1933 para que no pudieran intentar siquiera pensar en ser una república independiente, aunque fuera debajo del marxismo-leninismo, pero tenía que estar no solamente en la ideología, sino dentro de la influencia de Moscú, debajo de la bota de Stalin. Es el elemento interesante de reflexión, el ámbito del pensamiento utópico, del pensamiento respecto a las potencias extranjeras, al idealismo, el dogmatismo, el marxismo-leninismo, esta idea de que aún no está construido, de que está por construirse en el futuro, de que aún hay que darle una oportunidad, de que, claro, todas estas cosas vienen a cuento porque siempre hay que vencer el totalitarismo desde la reflexión, desde poner negro sobre blanco lo que fue cada régimen, lo que sucedió en la realidad, y por lo que, por ejemplo, el gobierno vasco, con su sección de inteligencia, luchó no solo en la Segunda Guerra Mundial contra los totalitarismos del fascismo y del nazismo, sino hasta el año 1960 prácticamente, luchó también contra la implantación del totalitarismo marxista-leninista en los países sudamericanos y en otros escenarios en donde comunidades vascas pudieran tener influencia respecto a las sociedades en las que se veían insertas, en busca siempre de un elemento de democracia, de supervivencia, de futuro, de posibilidades de una sociedad para el progreso humano. En aquel momento ligado a la democracia cristiana, que es la tercera vía,
bueno, pues más bien centrista, de construcción de la realidad sobre derechos sociales, y por lo tanto es de reivindicar esa posición del gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco respecto a la democracia cristiana, su opción frente a los aliados, tanto en el inicio de la Guerra Fría como en la Segunda Guerra Mundial, respecto a los principios, y rechazar la fe del carbonero y el marxismo-leninismo y los totalitarismos, ya sean de un signo u de otro, que tratan de usurpar la voluntad de la población para llevarlo hacia unos designios propios, y tratar de escarbar la ideología que sustenta esos regímenes y, como ellos dicen, ponerlos sobre las cuerdas en su contradicción intrínseca entre la teoría y la praxis. Recordemos que la teoría revolucionaria es el sustento de la práctica revolucionaria, que a diferencia de este amigo ha sido plasmada en muchos regímenes, y por lo tanto no podemos asumir esa idea de que el ser humano es el problema, como en la última entrevista el mentor, el señor Gorbachev, Sergeyevich Gorbachev, pues en su despacho del Kremlin, bueno, en los años 70 había sido excluido del poder y había sido llevado a ser embajador en Canadá, y en un viaje el entonces ministro de Agricultura pues se encontró con él y pues tuvieron una conversación, y claro, en el año 91, cerca del 25 de diciembre del año 91, cuando está por desaparecer la Unión Soviética finalmente, pues la última frase que dice prácticamente en la última entrevista que dio como algo de poder, ese mentor, el señor Gorbachev, pues dice: ¿dónde está el problema de la Unión Soviética? El problema está en la gente. La gente ha sido el problema. El problema es que la gente no se ha acomodado al ideal, no se ha acomodado al sistema en el ámbito ideológico. Y por lo tanto, si un sistema, el problema es la gente, el problema no es la gente, el problema es el sistema en sí, que nunca funcionó, nunca funciona y nunca funcionará, por más de que se intente meter en sordina casos como los que he dicho, la Nicaragua de Ortega, la Cuba de los Castro, la Venezuela de Chávez y de Maduro, los regímenes durante casi 40 años de la Europa oriental, ya sean Polonia, Checoslovaquia, Hungría, la Yugoslavia de Tito, la Albania de Horthy, la propia Unión Soviética desde Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, Andropov, incluso Gorbachev, China, Vietnam, Camboya, Corea del Norte, y por no hablar de los regímenes híbridos que puede haber en África. Por ejemplo, recordar que la hambruna sobrevenida que hizo posible USA for Africa, la canción aquella de We Are the World, era una hambruna sobrevenida por los regímenes marxistas-leninistas que sobrevinieron a la destitución del emperador Haile Selassie en el año 1974. Es decir, las cosas claras y con la realidad encima de la mesa para poder señalar las realidades por su nombre, y la fe del carbonero y el dogmatismo por su propia naturaleza: idealismo, pragmatismo y ceguera autoconsciente. El problema es que esta gente es la que posteriormente, y en un juego de espejos, te dicen a ti que tú eres el que está dogmatizado, tiene una ideología y eres de ceguera autoconsciente en base a tu prisma. Esto en psicología se llama proyección. Búsquenlo si les interesa. Y sin más, es que ricasco, agur berbat, Betty GPA.